¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el profesor Carlos Bolívar. En esta oportunidad vamos a ver el tema de triángulos 1, donde en esta primera parte de triángulos 1 observamos propiedades fundamentales y propiedades auxiliares. Acompáñame, mira. Propiedad número 1, propiedad fundamental en el tema de triángulos. Si tú te das cuenta, observamos un triángulo, tenemos ángulos que están dentro, se llaman ángulos internos. Tenemos el ángulo alfa, el ángulo tita y el ángulo beta. Los vértices A, B y C. ¿Qué se va a cumplir, querido estudiante? Lo primero que tienes que tener en cuenta cada vez que tengamos ángulos internos, siempre la suma de los ángulos internos me va a dar 180 graditos. Observa. Tenemos en este caso el ángulo alfa más beta y más el valor del ángulo tita me va a dar 180 graditos. Ahí está. Profesor, ¿qué otra propiedad vamos a ver? Acompáñame. Mira. En la propiedad número 2 dice, esta propiedad que nos indica que cada vez que tengamos un ángulo exterior, mira, si te das cuenta, no está dentro de la región interna del triángulo. Observa, este angulito externo siempre va a ser igual a la suma de dos ángulos internos que están, en este caso, opuestos a él. Opuestos a justamente al angulito que está externo. Observa, yo tengo aquí el ángulo alfa y el ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en esta oportunidad te das cuenta que los dos están dentro del triangulito. Y observo también que el ángulo X está en la región externa, es un ángulo exterior. Pero al frente de X está el lado AB. Y en ese lado AB están descansando los angulitos alfa y teta. ¿Qué se va a cumplir, querido profesor? Acompáñame. Vamos a decir que el valor de X va a ser igual al ángulo alfa más el ángulo tita. ¿Estamos de acuerdo? Una tercera propiedad que vamos a ver es la siguiente. Propiedad número 3. Observa. Tenemos aquí un triangulito de vértices A, B y C. Vamos a decir que el que está al frente de A sea acá este ladito A. El que está al frente de B este ladito B. El que está al frente de C este ladito C. A ver, ¿qué se va a cumplir? El perímetro, ahí está, vamos a colocarlo acá. Perímetro, querido estudiante, perímetro. Siempre el perímetro, de una forma ya común, es conocido como 2P. ¿Estamos de acuerdo? 2P. ¿Qué cosa es perímetro? En este caso, querido estudiante, tenemos al triángulo y el perímetro es la suma de todo el contorno de la figura. Si te das cuenta, tenemos acá el lado A, lado B y lado C. Si nosotros sumamos estos tres, dan justamente el contorno del triángulo. Y justo eso es perímetro. Entonces, ¿eso qué se va a cumplir? Vamos a decir por aquí, querido estudiante, mira, observa, que el perímetro, ahí está, vamos a colocarlo de esta manera, el perímetro va a ser la suma de todos los laditos del triángulo. Si te das cuenta, profesor, ya hemos llegado a la conclusión de que el triángulo siempre va a presentar tres lados. Eso quiere decir que en este caso perímetro, ahí está, no te olvides, perímetro 2pi, ¿ya? Es igual a la suma de A más B y más C. Así es. ¿Sí? A continuación vamos a seguir viendo ejercicios que te van a ayudar. Bien, acá a continuación tenemos la pregunta número 1 y la pregunta número 2. Vamos a empezar con la pregunta número 1. Dice, calcular el valor de alfa. Tenemos aquí los tres vértices A, B y C. Son ángulos internos, recordarás, 60, 90 y alfa más 10. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Observa bien, querido estudiante. Vamos a aplicar una propiedad. Si te das cuenta, 60, 90 y alfa más 10 son ángulos que están ¿dónde? En la región interna del triangulito, ¿cierto? Entonces, vamos a decir por propiedad que la suma de los ángulos internos, si son tres ángulos, tres vértices, tres laditos, la suma de los tres me va a dar 180 grados. Así es. Mira, 60 graditos más el segundo angulito, 90 grados, ahí está, 90 grados, y el tercero, alfa más 10, más alfa más 10. Y esta suma me va a dar 180 grados. A continuación, tú eres un alumno hábil, talentoso y me vas a ayudar. Mira, primero, tenemos aquí
60, al 90 y al 10. Entonces, feliz y contento podemos sumar. Mira, ayúdame. 60 más 90, tómate tu tiempo, tranquilo. 60 más 90, 150. Más 10, 160, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, quiere decir que tendríamos hasta ahí 160 graditos más el valor de alfa igual a 180 grados. Muy bien. Sin más que decir, nos preparamos para resolver esta preguntita y decimos, 160 está sumando con alfa para que me dé 180. Pregúntate ahora, ¿qué angulito más 160 me va a dar 180? Así es. Podemos decir de manera práctica que el 160 que está acá en el lado izquierdo va a pasar, en este caso, a restar al lado derecho. Ahí está. Pasaría a restar. Y si pasa a restar, señoras y señores, tenemos ya la preguntita 1 resuelta. Tenemos aquí este caso que la pregunta alfa sería de ¿cuánto? De 20 graditos. Ahí está. Alfa sería 20 grados. Esa sería entonces la respuesta en la pregunta número 1. ¿Sí? Vamos ahora a hacer la pregunta número 2. Observa. Nos dicen calcular el valor de x. Ahora, si te das cuenta, ¿los ángulos están en la región interior? No, profesor. No hay absolutamente nada en la región interior del triangulito. ¿Te das cuenta que estos angulitos están en la parte externa? ¿Cierto? Entonces, una propiedad adicional, tomamos así como una propiedad número 4, sería que siempre se va a cumplir en un triángulo que los ángulos externos, en este caso siempre son 3, ¿estamos de acuerdo? 3 ángulos externos de cada uno de los vértices, la suma ya no va a ser de 180, la suma será de 360 grados, así como lo hice. Entonces, en este caso, vamos a plantear el problemita de esta manera. Decimos así, son 3 angulitos, acompáñame. El primero, x más 60, más, ahí está, el segundo angulito, x más 40, x, ahí está, más 40. El tercero, muy bien, tenemos acá al x más 80, más x más 80. Ahí está. Si te das cuenta, podemos analizar que tenemos hasta aquí, mira, 1, 2, 3 angulitos, los 3. Estos 3 angulitos, no te olvides que lo vamos a igualar, siempre los ángulos externos, la suma me va a dar 360 grados, así como lo ves. Entonces, vamos a decir, vamos a igualarlo a 360, no te olvides. Listo, empezamos. Sumo las x, x más x y más x. ¿Cuántos x tengo hasta ahí? Profesor, voy a decir feliz y contento que nos demos 3x. Ahora bien, vamos a sumar los angulitos ya numéricamente conocidos. 60 más 40, está bien, 60 más 80 más 40. ¿Sí? Tendría. En este caso tendríamos 60 más 40 y más 80. Entonces eso quiere decir que 60 más 40 sería 100 y más 80 sería más 180 graditos. Y esto lo vamos a igualar a 360 grados. Vamos a hacer. Nos quedaría que 180 que está sumando va a pasar a restar. Y si pasa a restar, ya tendríamos que 3x va a ser igual a 180 graditos. Así es. Entonces lo que va a pasar es que el 3 que está juntito, mira, si hay un número juntito a la incógnita, pasaría a dividir. Y 180 entre 3, ya tenemos la respuesta x, en este caso lo ponemos por acá. X sería igual a ¿cuánto? 60 graditos. Ahí está. X sería 60 graditos y sería la solución del ejercicio número 2.
Bien, nos encontramos aquí con el ejercicio número 3. En esta oportunidad nos piden hallar el valor de x. Bien, acompáñenme a resolverlo. Vamos. Para esta oportunidad, chicos, hay que darnos cuenta y recordar. Siempre es bueno recordar, mira, ve. Tú recordarás que este angulito, ¿cierto? Es muy conocido, ¿cierto? Este es un ángulo que mide, ¿cuánto? 180 grados, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta, ese angulito lo vamos a encontrar ahí en la figura. ¿Sí? Lo tenemos en esta ocasión. En esta posición, mira, ve. Tú observas todo este angulito. Todo este angulito que está aquí, mira, ahí está. Todo ese ángulo es 180 grados. Si acá hay 50 y 50, ¿hasta ahí cuánto va? 50 más 50, 100, ¿verdad? Eso quiere decir que este angulito que nos estaría faltando para completar el ángulo de 180 grados, acá sería ¿cuánto? 80 graditos. Ahí está. Listo. ¿Qué más? Podemos observar también, decimos así, ahora decimos lo siguiente. Observa. Decimos 1 en el triángulo RST. Ahí está. En el triángulo RST te das cuenta que la suma de los ángulos internos nos va a dar ¿cuánto? 180 grados. 3x más 80 graditos y más 2x, ahí está, va a ser igual a 180 grados. Ahí está, listo. Si sumamos las x, tendríamos hasta aquí 3x más 2x, nos daría el valor de ¿cuánto? 5x. Más, bajamos 80 graditos. Ahí está, 80 graditos, y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. También podemos notar que el 80 está sumando, y eso quiere decir que va a pasar al otro ladito a restar. Entonces nos quedaría 5x, ahí está, igual, pasando a restar, 100, ahí está, 100, y el 5 va a pasar a dividir, mira, 5 por x igual a 100, 5 por algo que me dé 100. Entonces aquí podemos decir que el valor de x sería ¿cuánto? De 20 graditos. Ahí está. Esa sería entonces la respuesta para la pregunta número 3. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 4. Para este caso nos piden hallar el valor de alfa. Alfa se encuentra en esta posición en el vértice D. ¿Qué podemos observar, querido estudiante? Tú recordarás que existe una propiedad, lo hemos hecho en la teoría, que un ángulo exterior, así es, un ángulo exterior va a ser igual a la suma justamente de los ángulos que están, en este caso, opuestos al lado que se encuentran con la posición del ángulo exterior. O sea, aquel ladito que está opuesto al ángulo exterior contiene A más B. Eso quiere decir que X va a ser igual a la suma de A más B. Todo ángulo exterior va a ser igual a la suma de dos angulitos internos que están en este caso, en el lado opuesto a dicho angulito exterior. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta propiedad la vamos a usar. Mira, puedes darte cuenta. Si él es 60 y 70, tú notarás que este angulito que está en esta posición, mira, ve. Este angulito es la suma de los otros dos. Justamente es la suma de los ángulos que se encuentran justamente en el lado opuesto al ángulo exterior. El lado opuesto, 60 y 70. Eso quiere decir que este angulito que está aquí sería ¿de cuánto? De 130 graditos, la suma de los dos. Bien, borramos por un momento esto de aquí. Lo borramos. Ahora bien, en este puntito voy a ponerle el punto E. Así es. Y ahora vamos a decir lo siguiente. Observa aquí. Vamos a aplicar la primera propiedad en el triángulo ESD,
vamos a aplicar la propiedad justamente de la suma de los ángulos internos. 130, 30 y alfa. Le colocamos aquí lo siguiente. Decimos 130 graditos, ahí está, más el valor de 30, ahí está, y más alfa es igual a ¿cuánto? A 180 graditos. Bien, vamos a sumar. 130 más 30, tendríamos hasta ahí, esa suma nos va a dar 160 graditos, ahí está, más el valor de alfa igual a ¿cuánto? A 180 grados. Eso quiere decir que alfa va a ser igual a 20, ¿cierto? ¿Por qué, profe? Siempre cuando te encuentres en esta pequeña parte, una regla práctica es, pregúntate de esta manera. A 120, ¿cuánto le agrego para que pueda llegar a 180? O, profesor, 20, ¿cierto? Entonces, eso sería entonces la respuesta de la pregunta número 4.